Perdone. No, ya ni los lentes me ayudan a ver. Han hecho proceso de consulta previa en 13 regiones y 34 provincias del Perú, y este proceso, digamos, ha involucrado, ¿no?, que sean 26 pueblos amazónicos los que hayan participado y 2 pueblos indígenas andinos. ¿Seguimos? Podemos considerar, digamos, ¿no?, que parte, por ejemplo, de algunos resultados que nosotros consideramos han sido resultados positivos. Por ejemplo, son, en el caso de la consulta previa, que se ha terminado hace creo que un mes en Madre de Dios, en el caso de la Reserva Comunal Amaracaeri, donde la entidad era Cernán, ¿no es cierto?, del Minán. ¿Qué se ha logrado, por ejemplo, como un acuerdo? Se logró como un acuerdo la certificación de procedencia de la castaña a favor de las comunidades productoras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la consulta previa, ¿no?, en el caso de los lotes petroleros, de 11 lotes petroleros, un acuerdo que hasta el cual se arribó fue que en el contrato se incorporara una cláusula específica donde se garantizara el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, en cada uno de los proyectos que iban a ser concesionados o que son, digamos, firmados por el Estado peruano. Un tema también, por ejemplo, en el reglamento de la ley forestal, un acuerdo fue que debe haber consulta previa en el caso de que el desbosque afecte derechos de pueblos indígenas. En el caso, por ejemplo, del proyecto de hidrovía amazónica, un acuerdo fue la contratación de sabios indígenas para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Es decir, no solamente tienen que hacerse cargo los ingenieros, los biólogos, sino también miembros que son considerados sabios de la comunidad para que participen en el equipo de especialistas en la elaboración, digamos, de los estudios técnicos de este proyecto de hidrovía amazónico. Eso fue parte de un acuerdo también, por ejemplo. Otro acuerdo interesante que también se logró es la constitución de un fondo social administrado por las comunidades con el 0,75% de la producción del lote 192. Eso también fue un acuerdo llevado a cabo en un proceso de consulta que es en el caso del 192. Es cierto también que no siempre hubo un acuerdo, digamos, de parte de otras organizaciones, no estuvieron de acuerdo con el porcentaje, digamos, de este monto, pero lo importante fue, digamos, que por primera vez, un acuerdo de consulta derivó en la implementación de lo que el Convenio Nacional de la OIT establece, que son los beneficios derivados de la actividad extractiva. O sea, esto no es responsabilidad social, esto no es, digamos, ¿no? Esto es fondo derivado en la interpretación de beneficios, y así es reconocido en el acuerdo del proceso de consulta. Y lo otro también, por ejemplo, en el caso de la consulta previa del 192, un acuerdo es que se tuvo que modificar el reglamento de hidrocarburos para compensar la posesión. ¿Qué pasaba? Que cuando una comunidad, una empresa X petrolera tenía que hacer compensaciones o pagos por compensaciones a las comunidades, solo lo hacía a las comunidades que tenían título de propiedad. En el proceso de consulta, el lote 192, un acuerdo del proceso de consulta fue modificar el reglamento de hidrocarburos para que la compensación no solamente sea a las comunidades tituladas, sino también a las comunidades en posesión. Y eso se cumplió. Entonces, lo que quiero mostrarle con estos ejemplos es que los acuerdos derivados del proceso de consulta previa pueden ser acuerdos muy potentes, que pueden derivar en la modificación normativa, o que pueden derivar en acuerdos, ¿no es cierto?, entre las entidades y los pueblos en diferentes materias, que pueden modificar contratos. Entonces, la potencia de la consulta está en eso, en el acuerdo, porque una vez que se suscribe ese acuerdo, la entidad está obligada a cumplirlo. Muy bien, ¿seguimos? Entonces, también había eso en relación a la materia de consulta previa, ¿no? En relación al materia también el tema del decreto legislativo que ha sido promulgado en el marco de las facultades delegadas, que es el decreto legislativo número 1360, que está vinculado al reconocimiento de la competencia exclusiva al Ministerio de Cultura para el tema del reconocimiento de pueblos indígenas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa, como había señalado,
que el Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas preexisten al Estado peruano. Muy bien. Y lo que te dice es, entonces como preexisten, no necesitas reconocerlos. Pero sí necesitamos tener algún mecanismo formal para que en la gestión pública, las decisiones públicas cuenten con información sobre esos pueblos indígenas para poder implementar nuestras acciones en el marco del ejercicio de nuestra función. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Significa principalmente que el Ministerio de Cultura tiene una herramienta que es la base de datos de pueblos indígenas. La base de datos de pueblos indígenas que nos permite, por ejemplo, en un proceso de consulta previa, el sector, no sé, el Ministerio de Energía y Minas dice, oye, voy a hacer un proceso de consulta previa. Muy bien. Te mando las coordenadas de mi proyecto, crúzalo con la base de datos y dime si hay pueblos indígenas o no. La base de datos le responde al Ministerio de Energía y Minas y le dice, en estas coordenadas, la información que tengo es que existen estas comunidades que pertenecen a estos pueblos indígenas y por tanto corresponde hacer consulta previa. También le podemos responder diciéndole, mira, tengo esta información, pero mi información es insuficiente, porque no están georreferenciadas, ¿no es cierto? Entonces no las puedo ver en el territorio de las comunidades, que es un problema grave el tema de la georreferenciación, porque las tenemos en lista, pero no las tenemos en mapa. Entonces cuando hacemos un proyecto, tenemos mapa, pero no las podemos ver a las comunidades. Entonces ante eso, el Ministerio lo que le dice a las entidades es, necesitamos hacer trabajo de campo, para poder en campo saber si hay comunidades que pertenecen al pueblo y por tanto hacer consulta previa. Muy bien. Entonces, en el marco de ese decreto legislativo lo que estamos buscando es fortalecer esa competencia para que nosotros, de manera, ¿no es cierto?, de oficio, podamos entonces empezar ese proceso de reconocimiento de las comunidades que pertenecen al pueblo, pero para fines, ¿no es cierto?, del ejercicio de la función pública, no para el fin de reconocimiento de la existencia o no del pueblo, porque el pueblo preexiste, ¿sí? Y porque además también hay pueblos que requieren un reconocimiento estatal, ¿no es cierto?, como ha pasado con el caso de los Uros, ¿no?, que es un colectivo de un pueblo de una lengua que desapareció más de 100 años y que viven de manera, digamos, cruzada con con el pueblo aymara, ¿no es cierto? Entonces el pueblo Uro en un momento empezó su propio proceso y dijo, no, vivimos con los aymaras, convivimos con los aymaras, estamos dentro de comunidades aymaras, pero somos un pueblo aparte. Y entonces necesitamos un reconocimiento explícito que nos diga eso. Nosotros explicamos que no necesitaba, pero el pueblo decía, no, requerimos una norma. Y el Congreso emitió una ley de reconocimiento del pueblo aymara, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que eso no tenga que pasar por el Congreso, es que el Ministerio dice, no, la competencia exclusiva del reconocimiento es del Ministerio de Cultura, ¿no? Seguimos. Entonces, eso es básicamente para explicar el tema del decreto legislativo 1360, ¿no? Seguimos. Muy bien. Lo otro que se nos ha consultado, y ya con esto voy terminando, es en relación al tema del fallo judicial que ha habido hace unas semanas en relación a un caso que es el vinculado al lote 116. El lote 116, ¿no es cierto?, es un proyecto que empezó hace ya varios años y que actualmente está en fase de declaración de abandono. Es decir, la empresa, digamos, ¿no?, cumplió con todas las licencias. Esta licencia, digamos, este contrato fue firmado antes de la vigencia de la ley y el reglamento de consulta previa. Entonces ahí empieza una gran discusión jurídica, que el caso del lote 116 pone en la mesa y que seguramente merece una discusión y una solución jurídica también de fondo. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el convenio 169 de la OIT entra en vigencia en el año 1995, la ley de consulta previa en el año 2011 y el reglamento en el 2012, ¿no es cierto? Entonces, el reglamento lo que dice es, como la ley, ¿no es cierto?, es, nosotros reconocemos el derecho a la consulta previa establecido en el convenio 169 de la OIT,
pero, dice, no, pero, y el reglamento es explícito en eso, lo que dice es, yo lo que estoy regulando es un procedimiento, no estoy reconociendo el derecho porque el derecho ya está reconocido en el convenio 169 de la OIT, pero lo que estoy haciendo es regular un procedimiento. Y el reglamento explícitamente dice, este procedimiento es vigente a partir de la promulgación de este reglamento. Es decir, el procedimiento es a partir de ahora para adelante. Entonces una gran duda jurídica es, y entre el año 95 y el 2012, todos los proyectos que se autorizaron, cuando ya se reconoce que existía el derecho, ¿qué tipo de regulación tiene? ¿No es cierto? Esa es como la gran discusión jurídica. Muy bien. Entonces, el Ministerio de Cultura también ha sido muy claro en decir lo que les estoy diciendo ahora. Reconocemos que el Convenio Nacional de la OIT establecía el derecho y el derecho ya existía. Lo que no existía era el procedimiento para el ejercicio del derecho. Entonces, el caso del lote 116 es ese caso. Es una operación aprobada, ¿no es cierto?, en este lapso en que no había procedimiento. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto?, las organizaciones, ¿no es cierto?, plantean y dicen, ante el sistema de justicia, ¿no? Y le dicen, muy bien, en ese caso, cuando tú autorizaste, ¿no es cierto?, esa operación, ¿no es cierto?, estaba el derecho, pero no hubo consulta. Entonces el Poder Judicial, un juzgado, lo que ha establecido y ha respondido es, entonces, como ya había el derecho a la consulta, ordeno que se haga la consulta del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, pareciera que fuera la solución feliz, pero nosotros como ministerio entendemos que no lo es. ¿Por qué razón? Por una razón fáctica. El proyecto ya no existe. Es decir, el proyecto intentó explorar, ¿no es cierto?, no encontró petróleo y declaró que se va. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos consultar un estudio de impacto ambiental de un proyecto que ya está en plan de abandono? Que ya está en plan... Es más, lo que está en duda ahora es que la sentencia ha paralizado el plan de abandono. Y eso sí es muy complicado para la comunidad donde está instalado o donde se instaló esta infraestructura para este proyecto de exploración. ¿Por qué? Porque el plan de abandono implica la compensación o el reconocimiento, ¿no es cierto?, de parte de la empresa a la comunidad del área directamente involucrada, porque es algo así como, oye, yo estuve en tu casa, desordené tu casa, ¿no es cierto?, me estoy yendo, porque finalmente no pude hacer nada. Me estoy yendo, entonces te la tengo que devolver de la mejor manera antes de irme. A eso se le llama el plan de abandono. Pero actualmente eso está suspendido porque no se sabe si se puede compensar o reconocer eso. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos, no es cierto?, frente a esas situaciones en las que hubo, no es cierto?, licencias de parte del Estado peruano cuando estaba vigente el derecho, pero no había un procedimiento. Este caso del 116 nos abre esa discusión, no resuelve el problema, porque el caso del 116, como decía, no hay que consultar, porque no hay ya operación, ya no hay estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental fue, ¿no? O sea, ya no hay, o sea, es como fácticamente el ministerio se siente, y la entidad promotora imposibilitada de garantizar esta medida, porque fácticamente no es posible, ¿no? Pero sí es importante porque nos vuelve a la discusión de qué hacemos con estos casos. El ministerio tiene, digamos, ¿no?, ante esta situación ha evaluado dos posibilidades que no son excluyentes, ¿no? Y que nosotros se las expresamos. La primera situación es el reconocer, ¿no?, que hubieron algunos tipos de procesos, ¿no?, que el sector identifique que hubieron, digamos, situaciones en las que reconoció, tomó medidas que pudieron haber afectado a pueblos indígenas, pero que desarrolló mecanismos que pueden asimilarse a la consulta previa. Por ejemplo, la ley forestal. La ley forestal fue un proceso llevado casi como un proceso de consulta previa por el nivel de desarrollo, de participación y de involucramiento de las organizaciones que tuvo.
Don Minagri puede decir, oye, yo no implementé el procedimiento de acuerdo a lo que el reglamento establecía porque no lo tenía, pero desarrollé un procedimiento que respeta los principios que ese procedimiento me establece. Y por tanto, ¿no es cierto?, puedo garantizar, puedo pedir que se haga como un reconocimiento de ese procedimiento. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que actualmente muchas de estas licencias, ¿no es cierto?, o estas autorizaciones que el Estado otorgó en ese periodo están en operación. Están en operación, ¿no es cierto?, en diferente etapa, pero están en operación. También por seguridad jurídica el Estado peruano no puede decir, ¿no es cierto?, oye, te dimos la licencia de operación, párala mientras, ¿no es cierto?, resolvemos, porque la operación tiene que continuar. La empresa X, ¿no?, acordó con el Estado en el marco de unas condiciones, y esas condiciones contractualmente están protegidas por el tema de seguridad jurídica. Pero lo que sí se establece como posibilidad es que si esa operación, ¿no es cierto?, continúa, y si esa operación tiene alguna medida por consultarse, alguna medida, ¿no es cierto?, que puede generar la afectación, entonces hay que consultar. Por la continuidad de la operación, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad de implementar y resolver esta área gris, ¿no?, del ejercicio de este derecho en este periodo entre el 95 y el 2012. ¿No? Entonces, porque lo que tenemos que resolver es qué vamos a hacer con todas estas operaciones, equilibrando la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, de todas las decisiones que el Estado tomó en ese momento con la protección, digamos, y el respeto por el convenio 169 de la OIT. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Creo que entonces yo he tratado de ser, perdonen el tiempo que me haya tomado, pero como ustedes se habrán dado cuenta, son temas muy complejos uno con otro y que he tratado de ser lo más precisa posible. Bueno, entonces muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Gracias, señora ministra. Hemos empezado como una sesión informativa y por esa razón nos hemos saltado una estación que es la de aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. Bueno, igualmente no voy a poder realizar porque ha salido la congresista Foronda, así es que no hay el quórum correspondiente, pero saludando al congresista Juan Carlos del Águila por su presencia. Congresistas, ofrecemos el uso de la palabra a los congresistas y tengo anotado al congresista Lombardi y a la congresista Nelly Cuadros. Congresista Lombardi y los que también... Entonces hago el rol, por favor. Horacio, Pariona, Arimborgo. Ya. Congresista Guido Lombardi. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial por su intermedio a la ministra de Cultura, señora Patricia Balbuena, y a los colegas presentes. Un par de comentarios y algunas preguntas puntuales, señora ministra, por su intermedio, presidente. Respecto del tema de interculturalidad, usted nos ha explicado de manera sucinta, como no podía ser de otro modo, las medidas para promover la inclusión. Me gustaría saber, a raíz del caso conocido de un comercial de colchones y de una tienda por departamentos que ha ocurrido en las últimas horas, ¿qué medidas concretas, ya no para promover la inclusión, sino para evitar la exclusión, que es lo que claramente promueve ese comercial y muchos otros mensajes a través de los medios? Siendo así, ministra, colegas, que hay numerosos estudios que demuestran que es el racismo y su fortalecimiento a través de los medios lo que se ha convertido en un obstáculo
para la construcción de la identidad nacional. Entonces, respecto de ese tema, le pediría algún detalle mayor. Y aun cuando formalmente escapa de su competencia, ministra, me gustaría escuchar un comentario suyo, felicitándola por el listado de logros positivos en la consulta previa. Si no sería necesario un protocolo para la consulta previa de normas legales emitidas por el Congreso, es decir, de leyes, porque aquí estamos hablando de acciones o decisiones del Ejecutivo. No tenemos todavía una manera de una ley que eventualmente afecte derechos de comunidades, como se ha precisado en nuestro caso. Preguntas puntuales. Ha hecho usted referencia al parto institucional y a las dificultades que conlleva el trato no adecuado a la tradición cultural de la comunidad de que se trate. Quisiera saber cuál es el porcentaje de parto institucional el 2018 con las cifras que haya disponible. Finalmente estamos en el siglo XXI y no solo es un tema técnico, sino cultural, atender en cada circunscripción del país de acuerdo a esas tradiciones. Y creo que con eso concluyo mi intervención, señor presidente, agradeciéndole por... Gracias, congresista Lombardi. Le voy a pedir nuevamente disculpas a la ministra. Es que tengo que llevar, como hemos estado llevando de una manera irregular la reunión, para regularizar precisamente, voy a llevar a consulta el acta de aprobación de la sesión ordinaria celebrada el 4 de septiembre. Congresistas, los que están a favor, sírvanse levantar la mano. Lombardi, Ceballos, a favor, Foronda a favor, Lizana a favor, Cuadros a favor, Olechea a favor, Arimborgo a favor, Mamani a favor, Del Águila a favor. Gracias, congresistas. La presidencia igualmente, por unanimidad, ha sido aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el 4 de septiembre. Gracias, congresistas. Vamos a continuar con el rol de participantes. La congresista Nelly Cuadros, nuestra vicepresidenta. Muchas gracias, presidente. Saludar por intermedio suyo la presencia de la ministra, su equipo técnico y a todos los congresistas que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, la preocupación de esta comisión es ver primero las estadísticas que usted ha mostrado, que tenemos 6.691 localidades de pueblos indígenas, ¿no? Pero solamente tenemos 28 pueblos indígenas que han sido consultados. Entonces, como que la consistencia de las cifras la brecha es tan amplia de tantas comunidades que tenemos, solamente 28 a nivel nacional han sido consultados. Y además, ¿cuál es la coordinación, ¿no?, con PCM, que tiene el área de conflictos sociales? Señora ministra, a través de la presidencia tenemos un listado, una estadística de conflictos sociales en el país, justamente por la falta de entendimiento entre la empresa privada y nuestras comunidades indígenas. Por ejemplo, uno de los conflictos que el año pasado o este año lo hemos expuesto es el tema del derrame de gas en Megantoni. Y cómo nosotros primero podemos proteger a esas comunidades, ¿no? O a través de qué mecanismo legislativo se puede, no sé si declarar la intangibilidad de una zona que por naturaleza ha sido netamente originaria, indígena, con sus propias costumbres. Nosotros creemos que sí se debe impulsar la inversión privada, la minería, toda la empresa privada, incluso los proyectos de desarrollo público como son puentes, carreteras. Sin embargo, creemos que esa línea
tan sensible y delgada de emprender procesos de desarrollo que son necesarios para el país, no debería romper o agredir, ¿no?, a nuestras comunidades indígenas que tienen otra valoración de sus tierras, del agua, de su medio ambiente. Claro, no es la valoración económica, pero también como representantes del país creemos que debemos dar la voz por ellos también, y más en esta comisión. Entonces, eso es fundamental. Mi pregunta puntual es: ¿cuántos conflictos sociales tenemos en el listado, en PCM, y a cuánto se les hizo la consulta previa, ¿no? Y esa consistencia con las cifras de las comunidades indígenas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cuadros. Les quiero hacer una consulta. Si podríamos la intervención de todos los congresistas y al final la ministra responde, ¿les parece bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para la señora ministra, muy especialmente a las personas que la acompañan, a los colegas, a los periodistas, asesores, etcétera, de personas que están aquí presentes. Señora ministra, en el acto de gobernar, como el que están haciendo ustedes en este momento, tenemos una serie de herramientas legales, normativas, que nos permiten la convivencia. La principal de ellas es la Constitución política, luego están por encima de ella muchos acuerdos internacionales, además de ello nuestras leyes y todo el marco normativo, códigos procesales, civiles, penales, etcétera, ¿no? Entonces, todo un marco que nos permite la convivencia y que permite que un Estado, en este caso el gobierno, pueda gobernarnos de una forma equitativa, soberana, participativa, y que le dé cabida a todos, pobres, ricos, todos dentro del marco de este marco legal que significa la Constitución. Usted nos ha hablado en su presentación de cumplir las leyes. Bueno, hay un acuerdo internacional, un poco preocupado por la interpretación del tema de la OIT, pero bueno, además están las leyes. Yo no sé, cuando una ley tiene algo nocivo, hay que cambiarlas, es susceptible de modificar, no son cuestiones estrictas a cumplir, salvo determinados intereses o nacionales, o en muchos casos, como ocurre en nuestra patria, intereses particulares y de grupos, que muchas veces no han beneficiado a todos, ¿no? Entonces, no sé si valga la pena ser cumplidores de las leyes en todo momento, que es lo que nos ha presentado en su presentación. Los acuerdos económicos, como el del Banco Interamericano de Desarrollo, deben respetarse, como se respetan los contratos ley, y deberíamos respetarlos, de igual manera, no cuando conviene se respetan y cuando no conviene no se respetan. Entonces, allí hay temas de los que estamos conversando en este caso. Y así, bueno, una serie de temas, ¿no? Entonces, el tema fundamental aquí, y aquí viene mi pregunta, es: ¿por qué optar por el cumplimiento legal cuando existen otros mandatos más importantes que el simplemente cumplir esta categorización y esta serie de problemas? Yo le voy a citar, por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución dice que el fin supremo, o sea, por encima de todo, del fin supremo, es la persona humana, el respeto a su dignidad. Es el fin supremo. Si tenemos atención del fin supremo y hay alguna norma, como el caso de esta ley 28736, que claramente dice en el artículo 1, al final dice: garantizando en particular sus derechos a la vida y la salud, salvaguardando la existencia e integridad. ¿De quiénes? De los PIACI, o sea, de los pueblos en aislamiento y de los de contacto inicial. Un pueblo que esté en contacto inicial, seguramente ya tiene protección contra enfermedades, tiene una función distinta, pero cuando están pueblos en aislamiento hay una condición diferente, lo cual no abonaría ninguna categorización, porque tendríamos que estar de acuerdo los que no están contactados, en un contrasentido, hacerle la consulta previa a los que no están contactados, ¿no? Entonces allí hay una preocupación bastante grande, porque hay una contradicción en esta norma. Por un lado hay que garantizar sus derechos a la vida, me refiero a los aislados, no a los de contacto inicial, y por otro lado en el artículo 5 dice: en el caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento y cuya explotación resulte en necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley. O sea, no se respeta ni este primer artículo, ni tampoco la Constitución, ni el artículo 2 de la Constitución. Entonces, obviamente, hay varios intereses allí. Entonces, yo quiero preguntarle, señora ministra, ¿por qué ser tan legalistas y normalistas en una situación
que realmente se lo están clamando los pueblos indígenas de que no va a ser beneficioso, y por qué avanzar en este proceso cuando en realidad hay que salvaguardar la integridad y la vida de otros peruanos, con menos recursos, sin voz en muchos casos. Y sin embargo, hay intereses detrás de esto, señora ministra, que allí me preocupa. Entonces, ¿por qué la legalidad tan a rajatabla cuando en realidad tenemos un mandato superior de protección a estos pueblos para poder lograr? No tengo la fórmula, quizá en el Ministerio de la Cultura algún día encuentren cómo lograr insertar estos pueblos, pero en este momento creo que es una norma bastante inadecuada y tiene pues el respaldo de varios pueblos indígenas que ven atentados sus derechos y sus recursos naturales y su derecho a la vida, ¿no? Y además amparados por los derechos humanos, los convenios internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Ministra, yo quisiera que me conteste eso con claridad. Gracias. Gracias, congresista Horacio Ceballos. Participa la congresista Tania Pariona. Sumagpunchau Yapayaykichikpa, buenos días con todos y todas. Presidente, saludando la presencia de la ministra de Cultura, así como de la viceministra de Interculturalidad. Me permito empezar la intervención, presidente, valorando los resultados del censo 2017, que por primera vez incluyó la pregunta de autoidentificación indígena. Porque son alentadores, presidente, el resultado. Podemos decir que el 25% de los peruanos se autoidentifican como parte de un pueblo originario, ya sea quechua, aymara, ashaninka, ashawi, entre otros, a diferencia del 2007, que solamente era el 16% de la población total. Es decir, podríamos casi haber duplicado. Pero también tenemos por lo menos 60% de población que se define aún mestiza. Y yo creo que es importante un mensaje del Ministerio de Cultura como ente rector en pueblos originarios y también afrodescendientes, poder hacer un balance concienzudo de cómo este censo, que ha considerado la autoidentificación, puede conducirnos justamente a construir ese país intercultural, ese país orgulloso de su identidad, y que la autoidentificación pues permite que cada uno pueda tener un proceso de autorreconocimiento propio de sus raíces culturales, ancestrales, sus descendencias. Y eso es valioso, así que yo, por una parte, celebro, presidente, estos resultados, más sin embargo seguir haciendo el llamado también a la autoidentificación, porque yo estoy segura que somos más que ese 25% de peruanos que tenemos orígenes indígenas. Respecto y a propósito de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Discriminación Étnico-Racial, un plan que está contemplado hasta el 2021, presidente, el Ejecutivo ya ha remitido al Congreso el documento relativo a la Convención Interamericana contra todas las formas de racismo y discriminación. Pediría, aprovechando la sesión, para que la Comisión de Pueblos pueda oficiar a la Comisión de Relaciones Exteriores agendar este tema, porque tenemos una convención que aún no está ratificada por el Estado peruano y da una línea interesante e importante para avanzar en la lucha frontal contra el racismo y la discriminación. Respecto a la titulación de comunidades campesinas y nativas, todos sabemos que existe un fondo de cooperación, hasta donde sé es por lo menos alrededor de 80 millones destinados a este rubro, presidente. La pregunta concreta es si el Ministerio de Cultura tiene algún vínculo de coordinación y cómo es que se viene trabajando con el Ministerio de Agricultura para ejecutar estos fondos y para avanzar en esta ansiada titulación. La data nos indica que en 10 años, presidente, o sea, 2 periodos de gobierno, solo se titula el 1% de comunidades. A mí me gustaría saber cuánto hemos avanzado estos 2 últimos años, ¿no?, en esta titulación de las comunidades. Respecto a la personería jurídica, y ahí permítanme ser realmente honesta y lo más transparente posible, porque además lo conozco, presidente. El convenio 169 de la OIT, presidente, tiene carácter constitucional y es una norma vinculante, y la denominación de pueblo indígena
proviene del derecho internacional. Por lo tanto, no debe haber ninguna interpretación restrictiva ni reduccionista al respecto cuando se dice que las comunidades campesinas son la denominación con la que hoy están reconocidas los pueblos que son parte de esta diferencia en nuestro país, porque haríamos la misma crítica, por ejemplo, cuando Velasco Alvarado campesinizó a los pueblos originarios por cambiar la denominación indio. Y esto sería un grave retroceso, porque ya existe un resolutivo de las Naciones Unidas que reconoce la categoría de pueblos indígenas, que es diferente a comunidad, que es diferente a población, que es muy diferente a localidad. A mí me parece que aquí necesitamos conocer ampliamente el marco normativo internacional para empezar a avanzar en una normativa que no reduzca, que no vulnere más los derechos de los pueblos indígenas, especialmente cuando se trata de reconocer esta personería jurídica, presidente, que pasa por competencia en este momento exclusiva de los gobiernos regionales. Finalmente, los gobiernos regionales, cuando emiten una ordenanza regional reconociendo que en su circunscripción existe un pueblo indígena, es parte de este mecanismo administrativo del cual incluso exigen a los pueblos para ser parte del Consejo Regional y participar de otras modalidades de decisiones sobre su región a la que pertenecen. Entonces, si le exigen tener personería jurídica, ¿cómo es que los pueblos, en tanto se denominan como Achuar, como Ashánica, pueden participar? Entonces, a mí sí me preocupa, presidente, que tengamos una interpretación a lo mejor no en el estándar internacional armonizado a ello, y que claro, en su derecho los miembros de la comunidad Achuar deciden conformar como una sola entidad jurídica dentro de la nación peruana, y esto lo hacen porque se reconocen parte de un territorio ancestral, y el propio convenio 169 reconoce el derecho a territorios ancestrales, incluso a tierras ancestrales. Yo recomendaría a que el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Justicia, y ojalá en el Parlamento diéramos ese salto cualitativo, presidente, pudiéramos tener un espacio para poder analizar todo el marco jurídico en materia de pueblos indígenas y no retroceder, porque el artículo 191 de nuestra Constitución, presidente, ya reconoce pueblos indígenas. Cuando se aprueba la ley de cuota indígena, presidente, había la necesidad justamente de hacer una reforma constitucional, porque claro, no estaba la categoría pueblos indígenas, pero hoy sí está en el artículo 191, perdón. Y finalmente, presidente, yo quiero trasladar la preocupación que tienen mis hermanos de estas reservas indígenas, del cual se habla la recategorización, pese a que el Banco Interamericano de Desarrollo ya había excluido a este conjunto de comunidades, no por el tema de financiamiento, sino porque querían justamente respetar lo que indica en el decreto supremo número 028, y se trata de la protección de estos territorios en donde hay población indígena en aislamiento voluntario. Entonces, mi pregunta concreta, presidente, es que la ministra de Cultura pueda también explicar cómo es que hoy se habla de la recategorización cuando al principio y ya el propio BID había indicado que serían comunidades exentas de esta recategorización. Yo tengo una preocupación, presidente, si me da solo un minuto, respecto al decreto legislativo sobre el régimen sancionador respecto a las comunidades